Blanco en Blanco es una película que habla un poco de descascarar un poco las bases aparentemente vistas, ¿no? de la sociedad, digamos, e ir entrando en ellas hasta realmente ver las bases un poco donde se sujetan, ¿no? Y dónde están establecidas. Para mí, Blanco en Blanco es un viaje que va desde lo estético, desde lo pasional, desde lo amoroso hasta el genocidio y la muerte. Es también la mezcla entre la belleza y el horror, ¿no? Para mí, Blanco en Blanco es una oportunidad de repensar la historia a través de las implicaciones de la imagen, justo en este momento que vivimos en la era de la imagen. Que somos testigos constantemente de algún modo a través de las imágenes o a través de la mirada, digamos, de acontecimientos de los cuales somos un poco testigos ausentes de algo, ¿no? Y un poco esa implicancia que tenemos o ese estado de culpa solamente por la mirada es algo que se quería plantear y que quiero plantearle un poco al espectador. Por eso la idea también de la subjetividad a veces de la cámara sobre la película, ¿no? Un poco que el espectador de algún modo también sea ese fotógrafo el que mira y que de alguna forma también siente un poco el estado de culpa que posee solamente con el estado de la mirada y la inacción que hay a través de la mirada también, ¿no? Una conversación con Teo y con José sobre el tema de la fotografía me pareció que yo no lo había pensado nunca. Cuando uno veía la fotografía de Charcot en la Salpêtrière, en París, de las histéricas dobladas en dos, y Teo me decía, pero una foto en ese tiempo requiere no sé cuántos minutos, Teo, muchos segundos, minutos, por lo tanto, como dice Jonay, hay una intención también de fijar la mirada en algo que nosotros queremos que esté fija ahí. Por lo tanto, poner a las chicas o poner a los muertos en una posición equivale a una representación de la muerte, a una representación de la belleza según la pasión de quien la ve. Entonces creo que la manipulación de la imagen es súper interesante, muy contemporánea, de cómo lo que se ve, lo que vemos en este momento en pantalla también está editado, está solicitado. Y me apasionó mucho a mí la escena de la cuenta, ¿no? 100, 101, 102, 103, esa cuenta tremenda que da cuenta del tiempo, de la instalación, de la performance, digamos, del manejo, la manipulación de la imagen. Eso me parece que hace que la película sea tremendamente contemporánea. Cuando hablamos de que cuando estamos construyendo el guión, de alguna forma hablamos del tiempo como elemento narrativo y de generar tensión, ¿no? Esa idea de mantener mucho tiempo y la repetición y la construcción de la puesta en escena creo que es uno de los grandes valores que tiene el guión y la historia, ¿no? La idea de utilizar la temporalidad para generar la tensión, ¿no? Y la quietud, ¿no? De alguna forma también. A mí me alegra mucho la posibilidad, ¿no? De que la película esté nominada a los Goya porque es una forma de que la película consiga visibilidad enorme, ¿no? Que al final es lo que nosotros queremos, que la película se vea lo más posible y que las ideas que están ahí en la película lleguen lo más lejos posible también. Es halagador, ¿no? Que esté sonando, que podemos tener posibilidades de estar nominados a los premios más importantes que hay en España, ¿no? De todas formas, bueno, uno cuando hace la película lo que piensa y se obsesiona en hacer la mejor película que puede, ¿no? Y después todo lo que venga después, como ha venido con esta película, que son las buenas críticas, los premios, la gran difusión internacional, a pesar de la pandemia, es bienvenido, ¿no? Yo la verdad que no siento presión, lo que me siento es halagado, ¿no? De alguna manera. Para mí es también un halago tremendo porque yo soy chileno y uno siempre escucha Goya como algo que nos pertenece o está más cerca nuestro que los Oscar, por ejemplo. Como, siento que culturalmente hay algo que está un poco más próximo y también que la película ha ganado tantos premios y que yo tengo la sensación que son premios a la película, ¿entiendes? Como que es el todo, es toda la película lo que a los críticos y a la gente, por lo menos en Chile, le ha impactado maravillosamente bien, porque es una película que tiene una épica, tiene un relato cultural muy interesante de lo que es la película. Entonces, sí, claro, siento ilusión,
pero me importaba a mí la película, para mí es lo más importante y pienso que ha estado maravilloso. Yo también me siento halagado por un lado por el interés, eh, pero es verdad que un poco lo que importa, digamos, es la calidad del film, ¿no? Y el film, de algún modo, siento que, que indudablemente ha llegado a la gente y un poco ha planteado sus bases, ¿no? También creo que es una película que, si bien puede tener una capacidad de subjetividad que le da al espectador una construcción propia, digamos, para construir un poco lo que ocurre en algunos casos, pero creo que es una película que donde los conceptos, digamos, prevalecen, ¿no? Y están y se leen, ¿no? Que creo que es importante también. En todo lo cual estamos muy contentos de que eso haya llegado, primeramente, y nada, alegados también, claro. Yo siento que yo creo que hay muchos aproximamientos al cine, ¿no? Lo bonito es la pluralidad que tiene, digamos, tanto en América Latina como en España, lo que yo lo he visto en España, ¿no? A raíz de compañeros, de colegas, y en Chile también, ¿no? Un poco que hay una pluralidad y una libertad sobre los temas que trata, ¿no? Hay una variedad tal sobre también las aproximaciones conceptuales, las aproximaciones de puesta en escena. Creo que hay mucha variedad en cómo se aproximan, ¿no? Las miradas, ¿no? Y eso da un poco toda esta idea, digamos, de que las películas lleguen a muchos lugares y a distintos festivales también, ¿no? Evidentemente, Venecia para nosotros fue importantísimo, ya que la película creció muchísimo, ¿no? A raíz también de los premios que ganó. Pero creo que sí, hay una mirada. Yo creo que también tiene que ver un poco con los pocos medios que tenemos al final, ¿no? Por lo que cuesta hacer cine, ¿no? Aquí en estos países, creo que eso nos da un plus de energía quizás, o de fuerza, o de repensar cómo hacer las películas de otra manera quizás, que tengan una validez propia y autoral en el sentido de la mirada del grupo, etcétera, que creo que es importante, ¿no? Y que creo que esa libertad se está dando cada vez más. Y que esté en Venecia una película española, con actor chileno, con director español, en fin, todo este conjunto, este conglomerado de personas de diversas países y culturas, me parece muy importantísimo. Y yo sí creo que el cine latinoamericano, que se asocia bastante, de alguna manera, a algún cine español, algún tipo de cine español, porque hay mucha variedad de cine, como dice Teo, nos pone un lugar de creación que es muy importante. Creo que la mirada de nuestro territorio hacia el mundo es una mirada distinta, precisamente por la precariedad que habla Teo de nuestros fondos, nuestros sistemas de producción son muy vulnerables, muy precarios, y eso hace que uno desate toda la imaginación, la creatividad de lo que fue filmar en el fin del mundo con medios increíbles, igual en España. Creo que el destino del cine es pluricultural, plurinacional. Deberíamos ir hacia allá. El rodaje estuvo dividido en dos fases. Una primera fase en Tierra del Fuego, en el final de Tierra del Fuego, en el último lugar posible en el que podíamos filmar, muy alejado, en el que nos teníamos que alojar en unas pequeñas cabañas porque no habían hoteles ni alojamientos, a una temperatura brutal. Pero ir ahí yo creo que fue muy importante para mi trabajo, para el trabajo de fotógrafo, porque la luz en el polo sur es increíble, en esa zona del polo sur. Es muy suave, siempre es muy horizontal. De alguna forma te ayuda mucho como fotógrafo, ¿no? Entonces, Teo y yo hablamos y quisimos aprovecharnos de esa luz natural. Casi el 99% de la película está iluminada con luz natural. Y en relación a las condiciones climáticas, lo que hacíamos era aprovecharla. En esta película se filmó con ventisca, con lluvia, con vientos brutales, que los íbamos buscando en los diferentes lugares. Cuando filmamos en Tenerife, buscamos lugares ventosos. Cuando filmamos en Tierra del Fuego, aprovechamos ese viento, aprovechamos eso que nos daba la naturaleza. Antes que estamos hablando de forma de filmar, creo que nuestra forma de filmar es también adaptarnos a lo que nos da la naturaleza, ¿no? De alguna manera, ¿no? En los interiores también utilizamos la luz natural. Intentamos iluminar todo con luz natural porque era una luz bellísima. ¿Qué foco va a suplir ese gran foco que es el sol que viene filtrado en el polo sur, ¿no? También, ¿no? De alguna forma, creo que lo más interesante que tiene el trabajo de producción de la película y por ende también de fotografía es el plan que hicimos, ¿no? De alguna forma, ¿no? La idea de la selección muy fina de localizaciones, el gran trabajo de dirección de arte,
la idea de tener un plan de rodaje, que si había ventisca lo aprovechábamos, ir adaptándonos un poco a lo que nos iba dando nuestro entorno, ¿no? Estar atentos, ¿no? Que la maquinaria del cine no se comiera la realidad, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y creo que está de alguna manera en la película, ¿no? En las atmósferas, en la sensación del tiempo, en la puesta en escena, ¿no? Yo creo que la película, aunque no se ve a las costuras, se nota en esa construcción, ¿no? Que hicimos, de alguna forma. Yo creo que la idea inicial de la música o la frase musical sobre la que se construye la mayor parte de la banda sonora nace de esta idea de imaginar a un personaje solitario que viaja a un lugar desconocido. Pero claro, es verdad que hay un salto luego como compositor, porque hasta la hora en que no ves la película real, hasta que no dejas de ver la película que tú te vas construyendo en tu cabeza en ese periodo en el que se filma y se construye, ahí es cuando realmente piensas en qué implicaciones tiene la imagen, dónde debes tú de alguna manera introducir ideas a través del sonido. Entonces, encontrarme con el paisaje, claro, para mí no ocurrió hasta que me enfrenté a una de las primeras versiones de montaje que recibí. De forma que el lugar era para mí todavía algo abstracto y enfrentarme a esas imágenes llegó pues con el propio montaje de la película. Así que digamos que la melodía aquella principal, que ya estaba un poco pensada o un poco ya la tenía en la cabeza, ese paisaje fue el que configuró, digamos que un estado de ánimo sobre esa melodía, ¿no? Digamos que la transformó hasta conseguir pues abarcar estas ideas de las que hemos hablado hoy sobre pues un poco el terror o la soledad del personaje también en un lugar hostil y que se impregnase aquella melodía de todos esos elementos que venían configurados por el propio paisaje. Es quizá la película con intenciones más de guión clásica, seguramente será Blanco en Blanco, sí. Sí, sí, quizás es una película que intenta tener como una estructura aristotélica un poco más clara, ¿no? De siempre, ya lo hablamos con Teo, ¿no? Y cuando estaba escribiendo con Samuel también, ¿no? La idea de lo que veíamos era cine mucho más clásico, intentamos hablar sobre cosas así, un relato de un personaje más clásico, que creo que había... En el viaje al fin, de alguna forma, de todas formas, creemos en películas que, aparte de que cambien al espectador, que nos cambien a nosotros en el viaje, ¿no? También, ¿no? En ese viaje que supone un rodaje, ¿no? Por eso yo creo que de eso viene el título casi, el nombre de la productora, ¿no? La idea de un cine que de alguna forma te cambia, ¿no? Que no te deja, no es hacer la película y ya te vas a casa siendo la misma persona. Si hay algo que dentro de ti se cambia y te vas un poquito más sabio, ¿no? Con cada una de las películas. Y cada una tiene su forma. Era para el relato que quería construir Teo aquí, yo creo que era súper importante hacer una película mucho más estructurada, más narrativa. Otras veces hace falta películas más en las que estás a la búsqueda de algo que no tienes muy claro, sino es una intención o una atmósfera, un personaje potente. Pero bueno, yo creo que es la misma forma de hacer el cine, lo que pasa que adaptándonos a las circunstancias de las necesidades de cada película, ¿no? De alguna forma. Teo. Y con lo que, sí, con lo que hablabas tú de experimental, yo diría más experiencial, un poco apoyando un poco lo que dice José, ¿no? Más que experimental, ¿no? Porque si bien es verdad que es un relato clásico, una película que se va modificando, yo creo que es su propia estructura formal, ¿no? Es una película que busca más la experiencia o lo experimental, digamos, entre comillas, porque no es una película experimental a mi modo de ver, sino más bien que busca un estado formal que se va deconstruyendo de algún modo, va abandonándose en sus premisas, ¿no? Durante todo el relato del film, ¿no? Yo creo que es una película que, si bien parte con una estructura de drama de época o entre tres personajes, ¿no? Y luego va derivando a una épica y en un momento determinado donde el personaje termina por romperse, ¿no? Termina siendo traicionado. Bueno, más bien él traiciona ese poder establecido. La película como que cambia, se transforma en otro elemento, ¿no? Podríamos decir que hasta se va volviendo con una especie de tintura de western también, ¿no? Antes, presumiblemente, no te esperabas nunca ese feel y un poco ese rompimiento son elementos que, si bien
manejan estructuras clásicas o narrativas. Yo creo que hay ciertos conceptos que sí tratan de experimentar en la forma o en lo narrativo, digamos, que una estructura clásica no haría, ¿no? Pero creo que eso es un elemento y hay un cambio de estética, un cambio de punto de vista del personaje. El personaje Alfredo pasa a ser uno más de ellos, se cambia también el estado de la forma sobre cómo se mira ese personaje que está ahí, cómo se va involucrando. Creo que es una película que juega también por eso, en esos sucesos, ¿no? Desde lo formal y desde la puesta en escena, ¿no? ¿Y por qué western? ¿Por qué deriva en western? ¿Qué te atrae de ese género? ¿Qué te aportaba la película? Bueno, hay varios elementos. Yo siempre con José lo hablábamos, que creíamos estar haciendo un western, pero no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? De algún modo, ¿no? En el sentido de cómo buscar ese ambiente, ¿no? Si bien era un western polar, de nieve, totalmente un poco un imaginario quizás distinto, exceptuando algunas películas que hay en esa misma órbita. Creo que es una película que se va moviendo, digamos, en texturas, en ambientes, que después derivan, digamos, cuando nos enfrentamos a ese Teide, que ahí realmente, cuando nos miramos con José, esto es un western absoluto, ¿no? Digamos, desde su ambiente, de su ausencia un poco, más bien de su ausencia del hombre, ¿no? Ese estado salvaje que hay, que se presenta en esa escena final, en ese paisaje final, ¿no? Y donde se va un poco descascarando todo lo que se ha presentado en la película y un poco se plantea ahí las bases, ¿no? Creo que empieza ahí. ¿Qué me interesa del western? Creo que toca muchos temas el western. Primero el concepto civilizatorio, que creo que era interesante. El concepto también del personaje, de la transformación de un héroe, ¿no? Que también siempre ataca el western, de un hombre que llega y va introduciéndose en elementos que desconoce y lo van transformando, por ende. Todos esos elementos, digamos, creo que me interesaban mucho, nos interesaban mucho narrar, ¿no? Desde algún punto de vista. Y el salvajismo un poco. También cuando lees las historias o las crónicas de aquella época en Tierra del Fuego, es un western absoluto, un western aparte, un western de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Con lo cual es algo muy cercano, todo esto que ocurrió, ¿no? Allí, este momento abyecto y despreciable de Latinoamérica, ocurrió hace 100 años, estamos hablando, con lo cual creo que era algo muy presente y que un poco era darle otra mirada quizás a un western también desde una mirada formal, desde una mirada quizás más moderna. En primer lugar, la idea era pensar en un instrumento que pudiese estar allí o que pudiese viajar hasta allí, hasta un sitio donde apenas hay rastro de civilización, ¿no? Y luego es verdad que Teo sí que tenía muy clara la idea de una textura sonora o una estética sonora que partiese de instrumentos de cuerda. Entonces, la intención era pues buscar una melodía de cuerda que funcionase dentro del relato, ¿no? Entonces ahí entraba la figura de Gala Pérez, que es una violinista que vive en Madrid, que ha trabajado con compositores para el cine como Alberto Iglesias, y era, bueno, mi intención durante muchos años era el poder trabajar junto a ella, pero no surgía el proyecto adecuado, ¿no? Y la llegada de ella pues, a mí me ayudó mucho porque ella aportó también su propia forma de ver la música, aportó muchas ideas que surgen de ella, de su trabajo de improvisación en el estudio, de grabar diferentes efectos de sonido con el violín. Entonces fue como un regalo, ¿no? Tenerla a ella también en el proyecto y poder crecer, ¿no? Poder hacer crecer la banda sonora a partir de este trabajo colaborativo. Yo quería decir algo en sentido del rol que me corresponde a mí, que hay un relato para mí como actor, que uno como actor se hace un relato propio también, autoral, de lo que está haciendo, que es partir de una cosa un poco brusca, un poco muy delicada, muy sofisticada, diría yo, una sensibilidad asociada un poco a lo femenino, a lo delicado, a lo sutil, a la belleza, al embargo de la belleza, a aquello, para pasar después, próximamente, hablando del western, a esta cosa heteronormada del poder de los hombres, de lo macho, lo masculino, la guerra, la brutalidad. Me parece que ese viaje
culturales, es hermoso. Pasar desde la belleza al genocidio, para un autor es un viaje muy interesante. Quería decir eso nomás, que me parecía importante el viaje que sucede en la película, desde aquello más simple y delicado y hermoso y sutil hasta lo más abyecto de este genocidio espantoso que ocurrió en la Patagonia, ¿no? Un viaje de un actor que a mí me gustó mucho. Yo estoy encantado. Trabajar en Blanco ha sido un regalo. Poder trabajar con José y con Teo, con Manuel Muñoz, el montador también, trabajar con Gala, la violinista, poder acompañar con música el trabajo de Alfredo, para mí me ha hecho muy feliz trabajar en esta película. Yo quería añadir también la sensación en esta película, después de haber filmado harto, es la sensación de haber estado haciendo cine, ¿me entiendes? No filmando, porque filmar ahora, cualquier chico, yo, cualquier persona con una cámara, es muy fácil filmar, pero la verdad que estar en un proyecto que tú sientes que estás en algo, en un relato épico, político, pasional, amoroso, histórico, me hacía a mí sentir una alegría tan grande de sentir que estaba haciendo un aporte cultural a estos dos mundos, ¿no? De estar haciendo realmente cine, en toda la magnitud de la palabra, con esa naturaleza increíble, con esa hostilidad a la naturaleza, y con el talento y la sensibilidad de José, de Teo, de todo el mundo involucrado en la película, y después de haber visto ya la música de Jonay, era un todo que era cultura, era cine, realmente cine, no una filmación más. Eso me pareció a mí hermoso. La película ha sido como una gran sinfonía en que todos los instrumentos han estado muy afinados, ¿no? Desde Alfredo, que es fantástico trabajar con él porque es muy fácil, da muchas posibilidades, ¿no? Con pocas cosas, con pocos gestos, ¿no? Como fotógrafo, con una mirada, con un pequeño movimiento, es como un maestro, ¿no? Como un buen intérprete musical, ¿no? Que con poco puede conseguir mucho, ¿no? Muchas sensaciones y creo que era esencial que fuera así la interpretación, ¿no? Poco a poco, ¿no? Que va cayendo con un pequeño goteo en el que no hay grandes aspavientos hasta el final de la película, que me parece genial, ¿no? Es como una gran contención para que después haya una gran explosión al final, ¿no? El trabajo de Teo, ¿no? La búsqueda del universo de Teo, un poco la mezcla de todo, el trabajo de Manolo, de Samuel. Creo que ha habido como un equilibrio del trabajo de mucha gente que ha hecho como esta especie de sinfonía que creo que está mal que lo diga yo, que soy el productor también, pero creo que ha quedado muy bien, ¿no? Apoyando un poco lo que decía Alfredo desde el estado de la vida del genocidio, ¿no? Siempre nos preguntábamos sobre de qué modo, qué esconde un poco la belleza, es algo que yo siempre me pregunto, ¿no? La belleza aparentemente es un elemento que pertenece solamente a una instantaneidad de las cosas, ¿no? Un elemento efímero, ¿no? Y un poco lo que va escondiendo eso, ¿no? Que lo que va terminando, ¿en dónde termina la belleza? Justamente la muerte, ¿no? Entonces, ese tránsito que tiene la belleza, creo que era interesante trabajarlo desde el horror y desde lo efímero que es, ¿no? En la belleza de esa presunta niña que luego se va a corromper, ¿no? Constantemente con este otro hombre que desconocemos quién es, que es Porter, ¿no? Entonces, ese tránsito era interesante y luego lo llevamos a elementos mucho más narrativos, como es el propio genocidio, pero un poco detrás de estos conceptos se empezó a buscar justamente este trayecto, ¿no?